tendría que evaluar su capacidad de ir mejorando la equidad, perdón. Y por otro lado, pues esto ya es de todos conocido, tenemos un problema de una deficiente calidad de los aprendizajes alcanzados por nuestros alumnos, que se mide, pues que lo sabemos, porque todas las pruebas estandarizadas que aplicamos, tanto las nacionales como las internacionales, pues nos indican que los alumnos están por debajo, un porcentaje importante de alumnos está por debajo de los niveles de suficiencia necesarios para enfrentar las demandas de la sociedad actual. Entonces quiere decir que, bueno, pues eso, la calidad se dice rápido, implica muchísimas cosas, implica procesos de formación de docentes, capacidad de los docentes para una práctica docente efectiva, problemas de currículum, problemas de materiales de trabajo, problemas también de equidad, porque la calidad es menor justamente en los lugares más pobres. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una serie de problemas que tenemos que atender. Entonces, cuando evaluamos el sistema educativo hay que evaluar, hay que descubrir estos problemas, y cuando estos problemas están claros y a través de la investigación educativa descubrimos sus causas, pues entonces tenemos que ir evaluando qué tanto vamos siendo capaces como sistema de ir atendiendo estos principales problemas. Y con eso llegamos a la evaluación del docente. Yo les quiero decir, quiero advertir, digamos, cuando hablo de este asunto de la evaluación del docente, que nos estamos basando para lo que estamos diciendo en dos cosas fundamentales. Primero, en una revisión muy amplia de la literatura y del estado de la práctica a nivel internacional sobre cómo se evalúa a los docentes, es decir, hemos tenido ocasión de hacer un estudio muy profundo acerca de eso, acerca de qué se puede decir del docente que afecta el aprendizaje de los alumnos y que puede ser evaluado, por un lado, y por otro lado, acerca de qué es lo que se está haciendo en el mundo para evaluar a los docentes, o sea, cuáles son las prácticas que están siendo efectivas para poder evaluar al personal docente, por un lado en eso, y por otro lado en un primer ejercicio que hizo la Secretaría de Educación Pública de definir el perfil de desempeño docente, pero en este caso de los docentes de nuevo ingreso, ¿verdad? O sea, la Secretaría de Educación Pública definió lo que se entiende por el perfil que debe de tener, perfil, parámetros e indicadores que deben de tener los docentes que ingresan a la docencia. Todavía no existe, está la Secretaría de Educación Pública en propósito de definir el perfil, los parámetros y los indicadores del maestro en desempeño. Pues ese todavía no existe, pero no puede ser demasiado distinto del perfil de ingreso, tendrá que ser más completo, más complejo, ¿no? Pero tendrá que tener las mismas dimensiones que las que tiene el perfil de ingreso. Entonces, bueno, estamos basando lo que vamos a decir en esta primera definición del perfil, en este caso del perfil, parámetros e indicadores de ingreso a la docencia. Debo decir que lo que tenemos claro respecto de la evaluación de los docentes es lo que dice la ley, sobre todo la ley del servicio profesional docente, que tiene pues unos artículos dedicados pues al desempeño docente, que no son muchos, por cierto, ¿no? Es uno de los capítulos más pequeños de la ley, y que todo lo demás no está definido todavía. Eso lo tengo que advertir, porque yo sé que sus preguntas me van después, cuando termine, me van a pedir que defina muchas cosas, y de antemano les quiero decir pues que todavía no las podemos responder con toda certeza, porque todas estas cosas están todavía en proceso de definición. No obstante, pues ya hay alguna idea de por dónde caminará la evaluación de los docentes, gracias, por un lado, a esta definición de perfil, parámetros e indicadores, y por otro lado, gracias a lo que se está haciendo en el mundo, que no podemos aislarnos de lo que son las mejores prácticas de lo que ocurre a nivel mundial. Entonces, bueno, cuando decimos que la evaluación es para mejorar, ¿se acuerdan ustedes de aquel primer principio al que me referí? Cuando decimos que la evaluación es para mejorar el docente, a lo que nos estamos refiriendo es a que la evaluación es para mejorar el profesionalismo docente. Lo que queremos es mejorar su profesionalismo. Y este profesionalismo tiene que ver con fundamentalmente su práctica docente. Un docente es un docente que actúa como tal, o sea, que está desempeñándose como tal, y entonces pues lo que tiene que tener es una práctica docente profesional, ¿sí? Y bueno, tiene que tener una práctica docente inclusiva, que es parte de la práctica docente profesional, pero lo pongo de manera separada, porque a veces se nos olvida que la inclusión es una parte importante de la práctica docente, y evidentemente pues tiene que tener resultados de aprendizaje con sus alumnos, es decir, su práctica docente tiene que ser buena, pero además tiene que demostrar que esa buena práctica está produciendo resultados de aprendizaje entre sus alumnos.
Ese es un maestro profesional, un maestro que tiene una buena práctica, una práctica docente profesional y que además logra buenos resultados de aprendizaje con sus alumnos. Y de lo que se trata al evaluar al docente es justamente de mejorar esto, de mejorar su práctica, de mejorar su capacidad de tener buenos resultados, de mejorar su práctica inclusiva. De eso se trata, porque la evaluación es para mejorar. Desde este punto de vista, los docentes tendrían que poder ver la evaluación, y ojalá así sea, y eso es algo que tenemos que ir demostrando, ¿verdad? Tendrán que ver la evaluación como una herramienta para hacerse más profesionales. Eso es lo importante, ¿verdad? O sea, lo importante es que efectivamente el maestro vea que la evaluación es algo que le sirve, algo que le es útil, porque todo ser humano quiere mejorar, todo ser humano quiere crecer, y la evaluación es un instrumento indispensable para poder crecer, porque me dice cosas con una visión externa que yo mismo no puedo ver de mi propia práctica. Entonces, con base en criterios establecidos de que es una buena práctica, una evaluación externa me permite a mí verme reflejado frente a estos criterios externos y tener elementos para mejorar ese profesionalismo. Entonces, la evaluación tiene que ser vista así, la evaluación es para convertirnos en sujetos más profesionales de la educación. ¿Qué implica cada una de estas cosas? Pasamos a la siguiente. Bueno, la práctica docente, después me voy a meter a detalle, implica cuando menos, y esto aquí ya me estoy basando de alguna manera en el perfil, parámetros e indicadores definidos por la Secretaría de Educación Pública, implica planear, y en el mismo lugar que planear pongo evaluar, porque la evaluación responde a la planeación, ¿verdad? Entonces, todo buen docente tiene que saber planear, y yo les puedo asegurar que la evaluación de desempeño docente va a incluir de alguna manera la capacidad del docente de planear su clase, de planear sus clases, ¿verdad? Entonces, bueno, porque tiene que saber planear. Y al planear, el maestro tiene que planear al mismo tiempo que planea qué enseña y cómo lo enseña, tiene que planear qué evalúa y cómo lo evalúa. Entonces, por eso lo pongo aquí también. Entonces, la evaluación es también importante. Segundo, y esto es fundamental, en los parámetros, en el perfil parámetros e indicadores no está relevado como una dimensión, y sin embargo la literatura sí nos indica que este asunto de ser capaz de crear un clima de aula tanto cognitiva como socioafectivamente proclive al aprendizaje, es un asunto fundamental de un buen docente. Entonces lo relevo yo como un asunto fundamental, porque seguramente la evaluación de los docentes tendrá un componente importante de qué tanto el docente es capaz de crear un clima de aula de esta naturaleza. Y tercero, la práctica docente incluye su práctica instruccional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el maestro todo buen maestro tiene que tener un acervo de estrategias didácticas y de estrategias pedagógicas a las que puede recurrir en el proceso cotidiano de impartir su clase para poder enfrentar todos aquellos imprevistos, que siempre son muchísimos, que no puede planear al detalle, que no se pueden prever en una planeación al detalle. Entonces, el verdadero arte de enseñar está plasmado en este tercer punto, que es justamente la práctica instruccional. ¿Cómo recurre el maestro a este acervo de estrategias didácticas y pedagógicas que ha venido adquiriendo desde su formación y después en su experiencia docente, para que el proceso cotidiano de la enseñanza en el aula se convierta en un proceso dinámico, activo, capaz de enganchar a los alumnos en procesos de aprendizaje? Entonces, veamos cada uno de estos elementos. El primero, que es planear. Bueno, desde luego el maestro tiene que planear el largo plazo, tiene que tener claridad de qué quiere lograr en el semestre, de qué quiere lograr en el año, inclusive en la semana. Todo eso es muy importante, no lo quiero yo desdeñar para nada, pero lo que sí quisiera yo decir, que lo más importante que debe de poder planear el maestro es cada lección, cada una de las lecciones que da. Y es importante planear cada lección por dos razones fundamentales. Cuando uno planea cada lección, uno puede identificar con muchísima claridad cuál es el valor agregado de esa lección respecto de la lección anterior, y me refiero a una misma disciplina, a una misma asignatura. ¿Qué le está añadiendo esta lección a la última que yo di sobre en esta misma asignatura o en este mismo tema? Entonces, al poder planear ese valor agregado, yo estoy pudiendo diseñar desafíos cognitivos crecientes para mis alumnos.
en cada lección nueva que yo doy. Y entonces este proceso de realmente poderse enganchar en un proceso de aprendizaje creciente es algo que puedo ir de alguna manera asegurando. Es hasta cierto punto una de las utopías pedagógicas el que podamos en todos los casos plantear desafíos cognitivos a nuestros alumnos, pero si no planeamos cada lección, esto se nos va a dificultar muchísimo. Y desde luego que esto se complica un poco más cuando pensamos que nuestros alumnos son diversos y que no todos tienen los mismos talentos, los mismos ritmos de aprendizaje, tienen los mismos intereses y se van a enganchar en las mismas cosas, y entonces pues eso nos implicaría que tenemos que estar muy atentos y esa es la segunda razón por la que es importante planear cada lección, a lo que los alumnos rindieron en la clase anterior, para poder saber en esta clase nueva que yo estoy dando cómo tengo que arreglar el aula para asegurarme que los que se quedaron atrás en la clase anterior pues no vayan acumulando rezago, sino que sean atendidos en ese rezago de manera oportuna. Y eso no necesariamente significa que yo voy a atender a los alumnos de manera individual, porque eso sería sumamente complejo, pero sí significa que tengo la capacidad de organizar el aula a la manera del aprendizaje colaborativo, de forma tal que estos alumnos trabajen en binas o trabajen en grupos heterogéneos, donde los alumnos que ya lograron los objetivos puedan ir acompañando a los que todavía no lo logran para que lo logren, ¿verdad? Y a veces, pues sí será necesario la atención individual por parte del maestro. Pero entonces eso es lo que de alguna manera nos va a permitir efectivamente, o sea, ese tipo de planeación efectivamente nos va a permitir un aprendizaje pues tal y como lo esperamos en el sistema educativo. Entonces, bueno, para poder planear cada lección, muchas gracias, qué amable, debemos fijarnos en las evidencias del aprendizaje de la lección anterior. Cuando un maestro planea su clase, planea también las actividades propias de esa clase, y esas actividades generan evidencias de aprendizaje. No es necesario que yo le ponga un alto a mi enseñanza para que pueda saber qué cosa aprendieron mis alumnos, sino basta con que vea cuál es el resultado de las actividades que yo planeé. Entonces, esas actividades con su resultado, que a veces son por escrito y a veces las puedo tener físicamente, a veces son fruto de mi observación, pero eso que los alumnos evidenciaron haber aprendido en la lección anterior es la materia prima para que yo pueda planear la siguiente lección. Y entonces se planean estos desafíos cognitivos nuevos, que son desafíos cognitivos equilibrados, en el sentido de que no le vamos a pedir al alumno que haga algo demasiado difícil como para que se frustre, pero tampoco demasiado fácil como para que se aburra, sino que justamente sea este desafío que pueda el alumno demostrarse a sí mismo que está comprendiendo algo que nunca antes había comprendido, o que está pudiendo hacer algo que nunca antes había hecho con lo que ya trae consigo, ¿no? Y bueno, como decía, cuidando los arreglos de aula. Y aquí tengo una notita que dice que hay que establecer con claridad el papel de la tarea, porque muchas veces las tareas que dejamos para la casa, pues son tareas que representan lo que yo no pude hacer con los alumnos al interior del aula. Es una manera de suplir el tiempo que a mí no me dio, digamos, para cubrir con el programa de estudios. Y no debe de ser así, ¿verdad? O sea, las tareas que nosotros dejamos a los alumnos para que se lleven a la casa, pues son tareas que implican aplicar lo aprendido, o tareas que implican reforzar, repetir un poco, repasar lo que de alguna manera se aprendió en el aula, pero no es algo que debe de suplir lo que no logré, y esto fundamentalmente porque si es así, la tarea se convierte en una fuente de inequidad. Hay alumnos que trabajan en las tardes o que tienen que destinar tiempo al cuidado de sus hermanos o al cuidado de la casa, y si justamente nosotros les estamos dando tareas en donde tienen que cubrir material nuevo, pues son justamente los alumnos que tienen estas necesidades de trabajar los que no lo van a poder hacer, y entonces la tarea se convierte en una fuente de inequidad. Pero bueno, eso es un detalle. Como les decía, el evaluar lo puse ahí junto a la planeación porque se hace al mismo tiempo, ¿no? O se debe de hacer al mismo tiempo. Cuando yo planeo lo que quiero lograr, también planeo cómo lo voy a evaluar. Y bueno, entonces lo que tenemos que tener es justamente una evaluación correspondiente a la planeación, es una evaluación que responde a la pregunta que nos deja abierta la planeación nos deja abierta la pregunta de si logré lo que me propuse, ¿no? Y entonces la evaluación pues tiene que responder a esa pregunta. Cuando una evaluación no responde a una planeación, pues la evaluación se convierte en un ritual sin sentido, ¿verdad?
no tiene la capacidad de retroalimentar al alumno ni de retroalimentar al maestro porque no obedece a un propósito. Bueno, también se evalúa, como decía yo, no es necesario interrumpir la enseñanza para poder evaluar, porque la evaluación la mayor parte de las veces se da gracias a las evidencias que producen las actividades que yo planeo a la hora de decidir qué es lo que voy a hacer en la clase siguiente. Bueno, es muy importante que la evaluación sea formativa, ustedes han oído muchísimo esto, ¿no? Una evaluación que tiene que tener la capacidad de retroalimentar al alumno, de poderle decir al alumno, esto ya lo lograste, esto todavía no lo logras, para lograr lo que todavía no logras tienes que hacer esto y esto y esto. Es una evaluación retroalimentadora del alumno, ¿sí? Y en ese sentido es una evaluación formativa. A un alumno no le sirve que uno le ponga una palomita en la tarea o que le entregue algo con un 8, sin decirle, porque el 8 no significa nada, o sea, a mí me tienen que decir qué es lo que ya sé hacer y qué es lo que no sé hacer. Si me saqué un 8 es porque hay cosas que todavía no sé hacer, entonces necesito saber qué es lo que tengo que hacer para poder lograr ese 10. Entonces, en ese sentido es una evaluación formativa, lo que queremos es que todos nuestros alumnos sean alumnos de 10. Y también es formativa para el docente, porque el docente cuando planea lo que quiere es que todos los alumnos logren los propósitos que se propuso para esa clase, ¿no? Y cuando no lo logra, o no logran los propósitos, o no logra que todos los alumnos logren los propósitos, pues ese es un cuestionamiento a su práctica docente. Entonces, la evaluación es una retroalimentación, él tiene que pensar qué tiene que hacer distinto, cómo tiene que innovar para poder efectivamente lograr que todos sus alumnos logren los propósitos de aprendizaje. Entonces, también se convierte en un insumo para su propia planeación, y eso es muy importante. Y bueno, desde luego, bueno, la evaluación que constata competencias, porque bueno, ahora estamos con un plan y programa de trabajos por competencias, entonces tenemos que evaluar siendo congruentes con este asunto de las competencias, entonces buscando que los alumnos se desempeñen frente a problemas específicos que yo mismo les planteo en mi planeación, ¿sí? Y bueno, como lo decía, en general es un producto de las actividades propias de la enseñanza, no le resta tiempo a la enseñanza, no es algo que yo tengo que interrumpir para poder decir ahora contéstenme esta prueba, de repente una prueba es buena, ¿verdad? De repente un momento de interrupción de la enseñanza para poder yo tener más evidencias de aprendizaje es necesaria, pero no es ese el único insumo para que la evaluación se pueda dar. La evaluación más importante es la que se da en la observación cotidiana de las actividades realizadas. Bueno, hasta ahí primero y pasamos entonces a lo que sería el clima de aula, que el clima de aula consiste en crear un ambiente propicio al aprendizaje. Y el ambiente propicio al aprendizaje, una parte ya la mencioné, que tiene que ver con esta capacidad de generar los desafíos cognitivos crecientes, que es la parte del clima de aula propiamente cognitivo, ¿no? que se convierte en propicio al aprendizaje. Pero el clima de aula al que me quiero referir en esta lámina fundamentalmente es el socioafectivo, ¿verdad? Ahora la investigación educativa reciente nos dice que el clima de aula es absolutamente fundamental, que los alumnos tienen que sentirse a gusto en la escuela y en el aula, tienen que sentirse contentos, tienen que querer ir a la escuela todos los días y tienen que querer estar ahí en preferencia de estar en cualquier otro lado. Entonces, esto solamente lo logro en la medida en que la escuela y el aula tengan un ambiente acogedor, un ambiente respetuoso y un ambiente seguro, tanto desde el punto de vista físico, evidentemente, que bueno, pues ahí estaríamos en casos extremos, pero sobre todo desde el punto de vista psicológico. El alumno se tiene que sentir que el aula es como su casa, en donde tiene la libertad para expresarse, donde sabe que puede hablar y que nadie se va a burlar de él, ¿no? Entonces tiene que sentir que el ambiente es respetuoso. Entonces, acogedor, respetuoso y seguro. La investigación reciente, como decía, nos indica muy claramente que lo que hace la diferencia después del nivel socioeconómico, que es, como sabemos, el factor más importante para explicarnos las diferencias en rendimiento y en calidad, el siguiente factor más importante, manteniendo constante el nivel socioeconómico, es si el alumno está a gusto en la escuela. Un alumno que va contento a la escuela, que se siente a gusto en la escuela, es un alumno que aprende. Está en condiciones de aprender si se siente así. Si no se siente así, está en menores condiciones de aprender. Y entonces vamos a tener ahí un problema. Entonces, no podemos prescindir de esta fundamental función del docente, que es crear un clima de aula propicio para el aprendizaje. Y yo les aseguro que cuando se evalúe al docente, se va a evaluar
qué tan capaz es de crear un clima de aula de naturaleza socioafectiva con estas características. Y bueno, pues ahora que está, digamos, tan en la mesa de las discusiones el problema de la violencia escolar, pues este asunto del clima de aula, que es lo que permite construir condiciones de convivencia escolar distintas, pues se pone en el centro de la palestra, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente. La práctica instruccional, que era lo que les decía, que es el arte de enseñar, que es esta capacidad de recurrir al acervo pedagógico que el maestro tiene por su experiencia y por su formación inicial y por su formación continua, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde decíamos que se había agotado el modelo de transmisión de conocimientos y que ahora pues lo que tenemos que hacer es poner un énfasis en las habilidades básicas. Lo que nos dice la investigación es que las habilidades básicas, cuando se llegan a dominar, no se olvidan nunca. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado como docentes de propiciar que los alumnos dominen las habilidades fundamentales, las 4 de la lengua y las 4 de la matemática, poniendo múltiples oportunidades para que estas habilidades las vayan desarrollando. Y evidentemente en el contexto de solución de problemas, porque estamos en el marco de las competencias, ¿verdad? Entonces el énfasis tiene que estar en las habilidades básicas. Ojo, no por ser básicas se desarrollan únicamente en la educación básica, sino que se siguen desarrollando a lo largo de toda la vida. La capacidad de escribir, por ejemplo, y de comunicar por escrito de diferentes maneras, pues es algo que no se adquiere solamente con la educación básica, sino que se sigue desarrollando a lo largo de la vida. Incluso la capacidad de comprensión lectora, yo todavía me enfrento a obras que no soy capaz de entender, por ejemplo, una que yo siempre menciono, no he podido leer con comprensión el Ulises de James Joyce y me lo pongo como meta, o sea, ese es un reto que yo tengo que poder enfrentar, pero bueno, es a lo largo de la vida que uno sigue aprendiendo estas habilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, énfasis en eso, que no se nos olvide que tenemos que lograr el dominio para que ese dominio no se olvide, es como andar en bicicleta. Si domino andar en bicicleta, pasan 20 años y vuelvo a agarrar una bicicleta y no tengo problema, o nadar, ¿verdad? Así es con las habilidades básicas y entonces tenemos que asegurar que allí hay un énfasis. Pero también tenemos que ponerle muchísima importancia al desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, esto que yo les decía que es la capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento lógico, de pensamiento hipotético, que es justamente lo que nos va a llevar a poder discernir cuando yo me enfrento a un cúmulo de información, como todos nuestros alumnos en este momento se están enfrentando, qué es la información que yo puedo considerar válida, la información que no, la información que es verdadera o aquella que me está tratando de convencer de alguna cuestión dogmatizándome o tratando de venderme a través publicitariamente, engañosamente cosas, tengo que poder distinguir eso. Bueno, para eso tenemos que poner en juego la capacidad crítica, que son habilidades superiores de pensamiento, ¿no? Entonces, PISA, en la prueba PISA, que ustedes conocen bien, fundamentalmente evalúa habilidades superiores de pensamiento, es decir, hace que los alumnos pongan en juego lo que ya saben y lo que ya saben hacer para poder enfrentarse a una cosa novedosa y poderla resolver. Y a los mexicanos nos va muy mal en PISA, ¿verdad? Entonces, pues eso nos tiene que hacer reflexionar si efectivamente este asunto del desarrollo de las habilidades de pensamiento le estamos poniendo el énfasis suficiente en la escuela. El desarrollo de esta capacidad crítica, de la capacidad de hacer preguntas, que es algo que se va logrando, ahora vamos a ver, con darle protagonismo al alumno en su propio proceso de aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Con actividades auténticas y desafiantes, pues que tiene que ver con el enfoque de competencias, ¿verdad? Es decir, estamos educando para la vida, no estamos educando para la escuela. Entonces, lo que importa es que aquello con lo que desarrollemos nuestras actividades al interior del aula tenga que ver mucho con actividades y problemas que existen en la vida real. Seguimos con el asunto de la práctica institucional y empezamos con esta cuestión de que pues hay que darle protagonismo al alumno. De hecho, pues uno se pregunta si vamos a evaluar al maestro, pues vamos a evaluar qué tanto le da protagonismo al alumno, es decir, qué tanto no es el maestro el centro del aprendizaje y el que se para frente a grupo como yo estoy ahora y emite una serie de conocimientos que el alumno tiene que aprenderse para después repetir. Eso no es ser un maestro con una buena práctica instruccional, ¿no? Es ser un maestro con una metodología ya superada de enseñanza. Más bien lo que tiene que hacer es darle protagonismo al alumno,
en el entendido de que nadie aprende por el alumno aprende por él mismo, y que en la medida en que en el aula haya más oportunidades para el descubrimiento, para la investigación, para la exploración, para la observación, en esa medida el alumno va a estar construyendo su propio aprendizaje, y eso es de alguna manera lo que queremos. También el reconocimiento de que el aprendizaje es social, así que los alumnos aprenden muchísimo trabajando en grupo, trabajando entre ellos, y entonces que es necesario recurrir al aprendizaje colaborativo, trabajar en grupos homogéneos, sobre todo cuando yo tengo que atender a un grupo especial de alumnos, pues dejar a los alumnos que ya lograron los objetivos de la lección anterior, que sigan avanzando por su cuenta en grupo, mientras yo en grupo me puedo dedicar a los que todavía no lo logran. Pero sobre todo recurrir a los grupos heterogéneos, porque cuando mezclamos y revolvemos, cuando tenemos diversidad en los grupos, es cuando realmente vamos a poder lograr que los alumnos aprendan unos de otros, ¿no? Y eso es lo que se quiere lograr con el aprendizaje colaborativo o con el trabajo en BINAS. Y por otro lado, pues esta necesidad de ir diversificando las actividades. Si realmente nos tomamos en serio este asunto de planear cada lección, pues entonces vamos a tener actividades diversificadas, porque vamos a estar en cada caso planteando qué cosas nuevas, novedosas, capaces de desafiar vamos a estar incorporando. Pero además, pues hay que variar las actividades al interior del aula entre las que implican un trabajo con el grupo completo, las que implican un trabajo con grupos colaborativos o con BINAS o con triadas, y las que implican un trabajo individual, que también es importante llevar a cabo un trabajo individual, porque las actividades de reflexión forman parte de estas habilidades superiores de pensamiento. Pasamos a la siguiente. La práctica instruccional también implica que el maestro está muy preocupado por desarrollar la creatividad. Hablando de habilidades superiores de pensamiento, la creatividad es una manifestación de que éstas se van logrando, y entonces hay que buscar la creatividad, por ejemplo, muchos ejercicios de escritura creativa que prácticamente no están presentes en nuestras aulas. Es muy importante que nosotros podamos introducir en las aulas, pero bueno, no solamente de escritura, sociodramas, dramatizaciones, dibujos, la elaboración de canciones, de poesías, o sea, todas las cosas que implican el desarrollo de la creatividad, tanto individual como grupal. Este asunto de enfrentar problemas parecidos a la vida real al que ya me referí, y el desarrollo de valores, ¿verdad? O sea, ya decíamos que ahora reconocemos que es a la escuela a la que le corresponde desarrollar valores, porque si no es la escuela, no hay ninguna otra agencia de la sociedad que lo va a poder hacer. Que los valores que se le pide a la escuela que desarrolle son valores sociales, valores que preparan para una vida activa, para una vida democrática, para una vida socialmente responsable, pero que implican saber participar, aprender a respetar a los demás, poder tomar decisiones de naturaleza democrática, entender la justicia, tanto la retributiva como la distributiva, y ejercer la libertad con responsabilidad, en el sentido de que se entiende que mi libertad se termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con la práctica instruccional, que también tendrán que irse viendo cómo se van evaluando, un poco más complicadas, pero que también tendrían que irse viendo cómo se van evaluando. Pasamos a la siguiente. Decíamos que la práctica instruccional también tiene que ser incluyente. Ya mencionábamos que la inequidad en educación es uno de nuestros principales problemas. Al maestro le corresponde una parte, no todo, pero una parte importante del combate a la inequidad en educación, y la inclusión es la manera como desde el aula se puede combatir la inequidad. Entonces, ¿qué significa ser incluyente? Bueno, una primera cosa que significa es que el maestro conoce a sus alumnos, porque el maestro sabe, todo maestro debe de saber que todo grupo es diverso, que no hay tal cosa como un grupo homogéneo, todo grupo es diverso, y para eso es necesario conocer la diversidad, y tenemos que conocer a nuestros alumnos, a cada uno de ellos en sus características personales, los conocemos ahí, pero también tenemos que conocerlos respecto de su entorno familiar específico. Y a partir de este conocimiento, entonces el maestro es capaz de reconocer la diversidad que tiene en el aula, específicamente en qué consiste esa diversidad, es diversidad de